Hola, saludos a todos, soy Nicolás Ojeda, su profesor de Estudios Sociales, y en la siguiente cápsula hablaremos sobre la historia del siglo XX, veremos algunos de sus hitos principales y básicamente veremos todo lo que ocurrió en la primera mitad de este siglo. Así que en las siguientes diapositivas daremos varios datos que nos van a servir para elaborar el gran mapa conceptual de nuestra guía número 5. La historia del siglo XX, que básicamente va desde el año 1901 al año 2000, ocurren una gran cantidad de hechos y de hitos históricos que nos marcan profundamente como humanidad. En esta cápsula veremos la primera mitad del siglo XX, que básicamente está conformado por la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales hitos que marca el inicio del siglo XX es la Primera Guerra Mundial, o como se conoció en su época, la Gran Guerra, que va desde 1914 a 1918. En esta guerra se enfrentan las potencias centrales, que incluyen el Imperio Alemán, el Imperio de Austria-Hungría y el Imperio Turco Otomano, que se enfrentan a la Triple Entente, que la conforman Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso y posteriormente Estados Unidos. Esta guerra está marcada por ser una guerra de trincheras, donde básicamente los soldados pelearon durante 4 años en las mismas posiciones, que la trinchera es básicamente una zanja en el piso que se fortifica con madera, con sacos de arena, y fue una guerra estática, o sea que estos soldados tuvieron 4 años en las trincheras enfrentándose sin lograr avanzar en territorio enemigo. Además se usaron armas químicas por primera vez como armas de destrucción masiva y que ocasionaron una gran cantidad de muertes y una gran preocupación a nivel mundial, generando su prohibición desde entonces. Además, se incorporan muchos adelantos tecnológicos, entre ellos la aparición de los primeros aviones de combate, los primeros tanques, las primeras ametralladoras eléctricas, las granadas manuales, entre muchos otros. La guerra se desarrolla preferentemente en Europa, pero también se pelean las colonias que mantenían estas potencias en África, en Cercano Oriente, en el Atlántico y en el Pacífico. Curiosamente, hay una batalla de la Primera Guerra Mundial que se conoce como la Batalla de Coronel, que se produce en las costas de Chile. Básicamente se enfrentan la flota del Imperio Alemán contra la flota del Imperio Británico. Finalmente, la guerra es ganada por los aliados o por la Triple Entente y se pacta la paz en lo que conocemos como el Tratado de Versalles, que básicamente culpa de toda esta gran guerra, que ocasionó una gran cantidad de muertes, cerca de 10 millones de muertos, más 6 millones de población civil también muerta, y una cantidad muchísimo mayor de heridos, y se le culpa de todo esto, de esta gran destrucción humana y material en Europa, a Alemania, que básicamente es uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, que en este Tratado de Versalles Alemania queda profundamente perjudicado tanto económicamente como militarmente, además de perder sus colonias y parte de su territorio en Europa. Terminada la Primera Guerra Mundial, ocurren un par de hechos interesantes en el periodo que nosotros conocemos como el periodo entre guerras, que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primero, Estados Unidos se alza como una de las grandes potencias mundiales y comienza a vivir lo que ellos llaman los locos años 20, que básicamente fueron un periodo de gran bonanza económica o de gran auge económico en Estados Unidos, donde la gente comienza a gastar mucho dinero, se muestra muy opulenta, comienza a comprarse autos, ropa más cara, salir de fiesta, un largo etcétera. Y esto trae consigo posteriormente una de las primeras grandes crisis del modelo capitalista mundial, que es la crisis de 1929, que se conoce como el Jueves Negro, que básicamente colapsa la bolsa de valores de Nueva York y comienzan a colapsar como si fuera un efecto dominó, comienzan a caer todos los grandes mercados mundiales. Posterior a esta gran crisis económica, comienza la Segunda Guerra Mundial, que va desde 1939 con la invasión de Alemania a Polonia y termina en 1945
con la rendición de Japón tras que Estados Unidos lanzara las 2 bombas atómicas. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentan los aliados, que lo componen Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, y se enfrentan a las potencias del eje, que incluyen Alemania, Italia y Japón. Esta Segunda Guerra Mundial está marcada por los totalitarismos, que son regímenes políticos totalitarios que se dan en Alemania, con la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y la Rusia comunista de Joseph Stalin. Estos regímenes totalitarios tienen varias características en común. La primera es que se rigen por un partido político único, o sea, en el caso de Alemania solamente existía el partido nazi o, como lo conocían ellos, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que tenían un líder único y muy carismático, como el caso de Hitler, Mussolini o Stalin. Además de eso, hay un gran control sobre la población a nivel de educación, de propagandas, de medios masivos de comunicación, como son los periódicos, los afiches, el diario, el cine, entre muchos otros. Además, estos regímenes totalitarios generaban policías secretas que perseguían a sus enemigos y también se dedicaban a la tortura, a la persecución y secuestro de lo que ellos consideraban enemigos del Estado o enemigos de su partido político. Estos regímenes totalitarios se propagaron en gran parte de Europa, pero los más conocidos fueron la Alemania nazi, la Italia fascista y la Rusia comunista. La guerra se desarrolla en distintos frentes, tanto en Europa como en África, Cercano Oriente y en los mares de América, en el Pacífico y en el Atlántico. Por lo tanto, nuevamente pasa a ser una guerra mundial que afecta a gran parte del mundo. La guerra la ganan los aliados cuando finalmente Estados Unidos entra al combate y logra desequilibrar la balanza y logran derrotar a la Alemania nazi que se había apoderado de gran parte de Europa. Y en la guerra del Pacífico, básicamente Estados Unidos derrota a Japón tras lanzarle 2 bombas atómicas, que fueron las 2 primeras bombas nucleares o el primer ataque nuclear de la historia. Y Estados Unidos lanza estas 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, generando una gran cantidad de muertes y generando que Japón finalmente se rinda y dando por terminada la guerra. De estos 3 líderes, Stalin fue el único que perduró tras la guerra. Hitler se suicida en Berlín tras la pérdida de la guerra y al avanzar el ejército combinado de Gran Bretaña y la Unión Soviética y Estados Unidos hacia su mismo país. En Italia, Benito Mussolini es derrotado y también es enjuiciado públicamente. Y por lo tanto los regímenes totalitarios prácticamente llegan a su fin tras la Segunda Guerra Mundial. Pero se genera un hecho histórico que vamos a ver en la siguiente cápsula, que es de gran importancia, que se conoce como la Guerra Fría, que abarca toda la segunda mitad del siglo XX. Ha llegado el final de esta cápsula. Si tienes cualquier duda o consulta sobre tu guía 5 o sobre los contenidos vistos en estas cápsulas, puedes acercarte al colegio en los horarios que se muestran en la siguiente diapositiva, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Y si no puedes asistir al colegio, puedes enviarme un correo a la dirección que también se especifica en la diapositiva y la contestaré a la brevedad. Espero que esta cápsula haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.